En alguna ocasión Albert Einstein dijo que había dos cosas infinitas, la estupidez humana y el universo. Respecto a esa frase tengo un par de cosas que comentar. La primera es que coincido absolutamente, tiene toda la razón en lo que dijo. Y la segunda es que de haber existido Pokémon en su época, y él hubiera entrado a una cueva, hubiera dicho que hay tres cosas infinitas, porque estos desgraciados, cómo fastidian en cualquier juego de Pokémon. Y después de haber confirmado yo que la máxima de Albert Einstein, o una de las muchas que tiene, es completamente cierta, pues vamos con el análisis de Zubat de Mega Construx. Saludos a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews, y vamos, como acabo de mencionar, con el análisis de esta minifigura barra construcción de la serie 1 de Pokéballs o minifiguras individuales de Pokémon de Mega Construx. Tenemos aquí a Zubat. ¿Y qué es lo que podemos decir de Zubat? Además de que sí es uno de los Pokémon más abundantes en las cuevas en cualquier juego de Pokémon, o al menos cualquiera de los que jugué. Estoy un poco desactualizado con la franquicia, pero al margen de eso, vamos a comenzar el análisis con el empaque, como ya es costumbre aquí en el canal, y posteriormente pues vemos la Pokéball, armamos el Pokémon porque es bastante grande, al menos en tamaño, no en cantidad de piezas, y cabe en la Pokéball, sí, pero desarmado, a diferencia de otros que hemos visto aquí en el canal. Muy bien, comenzamos. En la parte frontal vamos a tener una representación en CGI del personaje o de la construcción ya ensamblada. No tenemos nada que no podamos conseguir una vez nosotros que ya hayamos ensamblado las diferentes piezas que los componen. Tenemos también en la parte superior el logotipo de la marca, la franquicia número 1, indicando cuál es la serie a la que pertenece esta minifigura, y en la parte inferior tenemos solamente dos nombres del personaje, Zubat y Nosferapti. Nosferapti debe de ser el nombre que se utiliza tanto en francés y portugués, y no sé si en algún otro idioma también. Posteriormente vamos a tener en la esquina inferior derecha, viendo la caja desde el frente, el indicador de que es un producto recomendado para usuarios de 6 años en adelante. Por lo tanto, además de ser un producto coleccionable, es al mismo tiempo un juguete. Y respecto a la cantidad de piezas, vemos que es realmente un set pequeño, únicamente de 21 piezas. O bueno, no tanto pequeño, más bien de la cantidad estándar de estas minifiguras. Debo decir que me confundí aquí un poco, lo reconozco, porque los últimos Pokémon que he analizado, las últimas figuras individuales, han tenido una mayor cantidad de piezas, pero de hecho son un poco mayores a la media. 21 piezas se encuentra en la media de cantidad que suelen tener estas minifiguras. En uno de los costados y en la parte trasera tenemos solamente indicaciones tanto de seguridad como del producto. Y en el único costado que sí tenemos decorado, una vez más, el logotipo de Mega Construx, los nombres del personaje, la representación en CGI, ahora sí se le ven las dos alas, y el nombre de la franquicia. Para el instructivo, muy rápidamente lo analizamos. Sabemos que es básicamente una tira de papel, pero viene doblada en forma de acordeón, y tenemos los pasos para ir ensamblando el Pokémon. Inclusive la propia Pokéball, aquí van a caber todas de un solo lado, puesto que es en realidad bastante pequeño, aunque bueno, del otro lado vamos a tener la forma, digamos, de anclar a Zubat a la Pokéball, y también el conteo de las piezas que componen esta pequeña construcción. En el extremo ya del instructivo vemos las otras minifiguras que componen la serie número 1. La única que falta hacerle su video individual es a Eevee. Pobrecito Eevee, creo que le fue muy mal en esta representación de bloques, pero bueno, vamos a dejar de lado el instructivo y vámonos ya con el Pokémon o con la Pokéball. Primero, el Pokémon se encuentra dentro. Esta Pokéball o Pokébola, como le quieran decir, sabemos que se compone de dos piezas, parte superior y parte inferior, y si nosotros la abrimos presionando levemente de los costados, primero dejamos caer las piezas del Pokémon. La parte inferior es una sola pieza. Podemos ver en el interior puntos de anclaje, puntos de inserción en la parte inferior, y para la parte superior de la Pokébola, en la parte superior, válgase la redundancia, tenemos, además de los puntos de anclaje, también 4 puntos de inserción para que nosotros podamos colocar ciertas piezas, pernos, bastoncillos, etcétera, etcétera. También alcanzamos a ver en la parte interna, además de tener impreso el código y grabado varios indicadores también de la propia marca, que se compone de otras dos piezas, la parte superior, pero piezas que no se pueden desacoplar. Por lo tanto, bien podemos considerar una sola pieza la parte superior de la Pokébola. Tenemos una pieza de plástico flexible que va a dar la vuelta toda la circunferencia de la Pokéball, incluyendo la propia circunferencia del botón, y el propio botón de la Pokéball es una pieza blanca adherida o ensamblada sin la posibilidad de retirarlo sin comprometer la propia estructura a la parte roja. Vamos entonces ahora con Zubat y vamos a dejar la Pokéball, vamos a ensamblarla de hecho,
y vamos a dejarla aquí de lejos porque la construcción de Zubat ya ensamblada en realidad es bastante grande. Lo primero que vamos a hacer es colocar las orejas en su lugar, es decir, vamos a levantarlas. Las había girado un poco, las había dejado agachadas para que entrara bien en la Pokéball, pero bueno, la estructura básica o el cuerpo, el tronco del Pokémon, podemos ver que está construido en su totalidad por piezas ya existentes. Respecto a la paleta de colores, bastante bien, no es una paleta de colores complicada, púrpura un tanto claro para las membranas de las alas, para el interior de las orejas, negro para la boca, blanco para los colmillos, y no tenemos en realidad más impresiones, son justas las que deben de estar. Podemos ver que la pieza de la cabeza, si la vemos de perfil, nos podemos percatar que ya ha sido utilizada, la hemos visto en otros Pokémon, principalmente de aquellos que vienen en las Pokéballs o en la serie de figuras individuales, pero no estoy en contra de que la hayan reutilizado. Recordemos que una parte importante de los sets de construcción pues es la propia reutilización de piezas, y sobre todo que ésta se ha llevado a cabo de una manera congruente con la propia construcción. De hecho, la pieza que tenemos para el torso de Zubat es la misma, exacto, es la misma pieza, o es una pieza igual, tanto la del torso como la de la cabeza, con la única diferencia que es la impresión. Podemos ver que la impresión está bien alineada, en realidad no tenemos problemas con la propia impresión, tal vez un ligerísimo faltante aquí en la parte inferior, nada que no pueda llegar a repararse, y voy a ser honesto, acabo de notar este pequeño defecto, que bueno, tampoco es extraño en Mega, y por fortuna no es algo... Desafortunadamente no es extraño en Mega, y por fortuna no es algo que llegue a comprometer la pieza. Para esto nunca he sabido dentro de la anatomía de Zubat, que es en realidad si son extensiones de, no sé, de pelo en su cola, si es la propia cola y está bifurcada, si son las extremidades inferiores, pero bueno, vamos a llamarle apéndices, que están compuestos completamente por plástico flexible, ligeramente elástico de hecho, pero no es la idea que los estemos estirando, simplemente los debemos insertar en los orificios que tenemos en lo que parecen ser las extremidades inferiores del Pokémon, aunque no recuerdo en el anime, estoy hablando de las primeras temporadas que vi cuando era un niño, relativamente. No recuerdo que hayan sido sus patas, no tengo idea de qué sea esto, pero bueno, estos apéndices tan característicos de Zubat simplemente los debemos insertar. Podemos ver que hay un pequeño perno en la parte superior de los mismos, y aunque son de plástico flexible, creo que le quedan bien. Parecen estar un poco curvados, pero esto se debe no necesariamente a la propia fabricación, sino a que llegan a curvarse al momento de que son empacados, puesto que deben de estar, deben de estar ligeramente doblados dentro de la Pokéball, pero bueno, nada que comprometa en realidad el valor de exhibición de la pieza. Para las alas vamos a tener nosotros, además de la pieza de anclaje que que tiene una pequeña rótula y que va a formar una articulación rotular o una articulación de ball joint. Una vez que nosotros la insertamos, vamos a tener también una pieza que ya hemos visto en otras construcciones. En Pokémon ha servido para Pokémon acuáticos en cuestión de aletas, también para Pokémon voladores, como es el caso de Zubat, ya sé que es tipo veneno, para sus propias alas, y tenemos únicamente impresiones en la parte delantera. Para la parte trasera no tenemos ningún tipo de impresión, y bueno, al menos este es un indicador de cuál es la orientación de la pieza una vez que nosotros la coloquemos. Respecto a la articulación de ball joint, tenemos muy buena sujeción, muy buena fricción. Podemos colocar las alas de la manera que nosotros así lo deseemos. No sé, podemos colocarlo como si tuviese las alas cerradas, como si las tuviese un poco agachadas, completamente desplegadas, un poco inclinadas hacia arriba, como pudimos ver en el empaque, tal vez no tan inclinadas hacia arriba. Y lo que tengo que decir es que, aunque se trata de una construcción bastante sencilla, en realidad está bien ejecutada para ser la primera versión de Zubat de Pokémon. Bueno, no sé si hubo más, pero para ser de la primera serie de figuras individuales, en general creo que está bien ejecutada. Definitivamente se parece a lo que podemos ver tanto en los juegos como en el anime, y me agrada que sea un
un Pokémon particularmente grande, porque eso le da un poco más de atractivo al momento de exhibirlo, le da un poco más de valor de exhibición. Eso me parece que es importante, porque si consideramos la gran cantidad de Zubats que aparecen en los juegos y que no es precisamente el más popular, pues es también alguna forma de hacer un poco más llamativa la minifigura. Finalmente tenemos un bastoncillo que tiene un ángulo de 90 grados, el cual podemos insertar nosotros en la espalda. Podemos ver que hay 4 puntos de inserción, podemos elegir el que deseemos. Particularmente me gusta elegir el que va a quedar más abajo, por decirlo de alguna manera. Si lo ponemos inclinado un poco el Pokémon, pues sería el de la parte inferior, y de esta manera podemos acoplarlo a la Pokéball y ya tenemos aquí listo a Zubat para ser exhibido. Insisto, una buena minifigura, aunque no sea el Pokémon más popular. Me parece que la construcción está bastante bien ejecutada y estuvo bien que Mega lo incluyera en la serie 1. Bueno, hasta aquí el análisis de este Pokémon Quiróptero. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.